Está cargando ya. Ahí fue. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Coger las diapositivas. Ya, ahí está. Ahí están. ¿Las pueden ver? No, No se ven nada. ahí sí. Entonces, hoy comenzamos con nuestro octavo encuentro. Comenzamos con la literatura sapiencial. ¿Qué vamos a abarcar? Vamos a abarcar Job, Eclesiastés, Proverbios, Eclesiástico y Sabiduría. 5 libros. Vamos a comenzar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Colocamos también en nuestras oraciones nuestros hermanos que están de camino en su casa, que puedan llegar con bien. Con los que estamos aquí presentes, Señor, enciende nuestro corazón para conocer más de tu palabra. Por nuestras hermanas consagradas, Señor, que tú les has dado el don y ellos han aceptado su llamado. Te pedimos por sus vidas, por sus misiones, que tú sigas bendiciendo y dando más vocaciones a la comunidad. Que este encuentro sea siempre para acercarnos a ti y para acercar a los demás. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como comenzamos ahora la literatura sapiencial, vamos a comenzar primero con un concepto de sabiduría. Para nosotros, ¿qué es sabiduría? ¿O qué entendemos por sabiduría? Antes de comenzar con los conceptos que les voy a compartir el día de hoy. ¿Alguien que quiera ayudarnos? ¿Qué entiende por sabiduría? ¿Alguien? Tener la inteligencia necesaria para captar los mensajes. ¿Ya? Concepto. ¿Alguien más tiene otro concepto de sabiduría? A ver, alguien levanta la mano. Buenas noches. Sí, siga. Bueno, yo creo que es poder integrar conocimiento. Sabiduría e inteligencia. Ahí se cruzaron. Bueno, yo Sí, pienso, profesora, Sabiduría. yo pienso que la sabiduría, profesora, es un don del Espíritu Santo que recibimos del Altísimo y que ese es el que nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos da la certeza de lo que vamos a hacer, que está bien en nombre de Dios, ¿no? Un don del espíritu, bien. Ya entender, una guía, conocer más las cosas y un don del espíritu. Ahora vamos a ver qué es para el antiguo Israel la sabiduría. No se olviden que nosotros tenemos un pensamiento, pero en la antigüedad y la culturización del mundo de la Biblia es otro. Entonces, vamos ahorita a ver 4 conceptos que han investigado acerca de la sabiduría, de 4 exponentes bíblicos. Uno es Gerald von Rath, que para la sabiduría, para el pueblo de Israel, es el encuentro con el mundo como creación de Dios. ¿Alguien alzó la mano? No.
No sé qué suena. No puedo ver. Perdón, Katy, a mí se me está moviendo todo. Se conectan, se desconectan las cosas, a lo mejor es eso. Ah, ya. Ya está bien, pero aquí déjenme ver en comentarios. Ah, ya. A ver, entonces, volvamos acá. Ya, ¿se ve la diapositiva? Que alguien me ayude. Ya, entonces, comenzamos. Primero, Gerald von Rath, él investigaba y él dijo que para el pueblo de Israel, un concepto que él defiende es que la sabiduría es el encuentro con el mundo como creación de Dios. Para eso significaba que no es una conducta moral simple, sino la capacidad y el esfuerzo por comprender la realidad y el orden del mundo. Como capacidad para lidiar con la realidad, definía la sabiduría como volverse competente con respecto a las realidades de la vida, cómo suceden realmente las cosas, cómo son realmente y saber qué debo hacer al respecto. También en el orden de la creación sostenía que el antiguo israelita creía que Dios había imbuido un orden en el tejido mismo del universo. Por lo tanto, buscar la sabiduría era intentar escuchar la autorrevelación de la creación. Y por último, también decía sobre la fe y razón unidas. Von Rath insistía en que Israel, la razón, nunca operó de forma separada a la fe. El famoso principio de el temor del Señor es el principio de la sabiduría significaba que el conocimiento solo era posible si el ser humano se comprometía y se arraigaba primero en su relación con Dios. Primero, un encuentro como creación de Dios. El segundo exponente que tenemos es Roger Norman Whitbread. No tenía foto de él porque él falleció en el 94 y no había foto de él. Para Norman Whitbread era una actitud ante la vida. Él lo analizaba así por el libro de Proverbios, porque analizó que la sabiduría desde una perspectiva más estructural, social y educativa. Para él, la sabiduría era educación y madurez. La sabiduría era un proceso de aprendizaje continuo que dura toda la vida, pero que tiene su etapa crucial en la juventud. Su concepto está ligado a la formación del carácter, la responsabilidad ciudadana y la preparación para tomar decisiones correctas dentro de una sociedad civilizada. Y también defendía un concepto intelectual de sabiduría, que la sabiduría funcionaba como una tradición intelectual en Israel, influenciada por las culturas vecinas como la egipcia. La veía como un método de transmisión de consejos prácticos para el éxito en la vida cotidiana, la política y la convivencia comunitaria que luego fue teologizando con el tiempo. De ahí tenemos a James L. Crenshaw, una autocomprensión en relación con las cosas. Él decía que para el estudio sapiencial se enfocaba en la atención, el conflicto y en la lectura de la protesta, como en Job y en Eclesiastés. Tenía una postura ante la realidad. Crenshaw define la sabiduría a través de 3 niveles: una tradición dinámica, un enfoque particular de la realidad y un cuerpo de literatura. Para él, la sabiduría es el esfuerzo humano por asegurar la supervivencia y el bienestar mediante el conocimiento de las leyes de la vida. Y también tenía un espacio para el escepticismo y la teodicea. A diferencia de visiones más optimistas, Crenshaw destaca que la sabiduría es la herramienta israelita para enfrentar las crisis existenciales. Es la capacidad de dudar, cuestionar la justicia de Dios, esta es la teodicea, ante el sufrimiento inocente y agudizar el pensamiento crítico. La sabiduría no solo acepta el orden del mundo, sino que desafía las respuestas fáciles cuando la realidad parece caótica. Y por último tenemos un sacerdote, el padre Ronald Murphy, que él define su estudio fue de la sabiduría, es el esfuerzo para ordenar la conducta humana. Tiene una obra famosa, El árbol de la vida, donde propone una visión integradora y profundamente dinámica de la sabiduría. La sabiduría como experiencia humana universal. Murphy entendía la sabiduría como el reflejo de la experiencia humana en todas sus facetas, los altibajos, el sufrimiento, la moralidad y la observación de la naturaleza. No era un sistema teológico rígido, sino una búsqueda viva y adaptable. Y la sabiduría personificada en diálogo. Prestó especial atención a la figura de la sabiduría personificada
como una mujer en Proverbios y vencirá. Para él, este concepto representa a Dios mismo comunicándose, llamando e invitando a la humanidad a entrar en comunión a través de la creación. Así, la sabiduría es en última instancia un diálogo continuo entre el ser humano y el misterio de Dios expresado el día a día. ¿Con cuál de los cuatro nos quedamos? Con los cuatro, porque cada uno defiende su postura. Y dentro de la Biblia, dentro de los libros sapienciales, ellos han podido encontrar estas definiciones, o esto es lo que refleja a lo que leen y a lo que traducen los libros de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es la definición que nos da el hebreo? El hebreo bíblico, esto que está aquí, que se pronuncia o se translitera como Jokma o Chokma, es un concepto griego de sabiduría que en traducción viene la palabra Sofía, que atiende a ser un más abstracto, intelectual y filosófico de la raíz hebrea JCM. Tiene un origen profundamente práctico, manual y empírico. Y sus usos más antiguos en la Biblia no se refería a un filósofo que pensaba en el origen del universo, sino a la destreza, la pericia y las habilidades técnicas. Entonces, la sabiduría dentro de esta palabra, Jokma, en la Biblia, se refiere a unas personas que tienen destreza o habilidades, como los artesanos y constructores. En el libro del Éxodo, en el capítulo 35, a los artesanos que diseñaban el tabernáculo, que tejen, esculpen oro o trabajan en madera, se les llamaba Hakam Leb, los sabios del corazón. Su sabiduría era la excelencia en su oficio. En los marineros y los estrategas se usa para describir que saben guiar un barco en la tormenta, como en el Salmo 107, o a los generales que planean una estrategia militar efectiva. Y también el concepto se le atribuye a magos y consejeros. En las cortes reales, como en la de Egipto o Babilonia, los sabios eran los hombres capaces de resolver problemas administrativos difíciles o interpretar situaciones complejas. En la mentalidad semítica, alguien sabio es alguien que sabe hacer algo bien y alguien que domina un arte o un oficio. Vamos sumando más conceptos de sabiduría. También tiene un ámbito moral. Con el tiempo, nosotros en la investigación se empieza con una parte práctica, agregamos un concepto un poco más moral, en donde también se incluye a la vida humana. Si el Jokma era la habilidad para tejer una prenda o navegar un barco, la sabiduría por excelencia pasó a ser la habilidad para navegar con éxito la vida misma. Está en negrita. La habilidad para navegar con éxito la vida misma. Bajo esta perspectiva, el Hakam, el sabio, es aquel que sabe escuchar y aprender de la experiencia. Domina el arte de hablar en el momento adecuado. Sabe cómo mantener la paz en la comunidad y en la familia. Y discierne entre lo que destruye y lo que construye. Estas características nosotros las vamos a encontrar dentro de los libros de la sabiduría. También tiene un concepto teológico que va sumando. No destruye los conceptos anteriores, simplemente aumenta. Como vimos en los autores de Bonrat o Morphy, la raíz hebrea no queda solo en la astucia humana. Para el antiguo Israel, el universo tiene un orden técnico y moral diseñado por Dios. Por lo tanto, la verdadera Jokma, la sabiduría, consiste en sintonizar la propia vida con ese orden divino. Como el diseño es de Dios, el temor del Señor, que es el respeto reverente a su diseño, es el punto de partida para activar esa habilidad. El que ignora a Dios es un naval, un necio. No porque sea tonto o le falte intelecto, sino porque carece de la habilidad práctica para vivir correctamente y destruye lo que le rodea. Ya, todo claro hasta aquí, ¿verdad? 4 conceptos que se han investigado entre los libros de sabiduría. Un concepto más práctico, que es alguien que es bueno en su trabajo,
Suma un concepto moral, que es alguien que sabe navegar con éxito dentro de la vida misma, y de un concepto más teológico en que la sabiduría no depende o no es solamente de un esfuerzo humano, sino que parte de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el sabio? Vimos las características, pero para nosotros, ¿quién es una persona sabia? Pregunta, para que comenten. ¿Quién es el sabio? Yo en mi actualidad, ¿a quién yo puedo decir que es una persona sabia? Aquel que medita antes de Sí. poder reaccionar ante una situación. Alguien que medita ante una situación bien. Quien ve a Dios en todo lo creado. Quien ve a Dios en todo lo creado. Sí, sí, ven, hay dos posturas, ¿no? Una que incluye a Dios y otra que incluye el esfuerzo, y ambos están bien. Entonces vamos a ver en los libros de sabiduría cómo retratan a un sabio. Nosotros estamos viendo aquí a una persona mayor, ¿cierto? Entonces, a veces también en nuestra cultura o tal vez en la sierra más que nada, las personas mayores son sabias, están considerados personas con experiencia que han sumado a través de los años y nos pueden dar consejos. Entonces, también una persona sabia puede ser alguien que instruye a través de la vida. Entonces, no nos olvidemos esta frase de aquí, ¿no? Que la sabiduría va a ser la habilidad para navegar con éxito la vida misma. Entonces, ¿quién es el sabio según la Biblia? El sabio. El contexto del antiguo Israel y de la literatura sapiencial del que hablan Conrad, Whitbread, Crenshaw y Murphy, la figura del sabio, que en hebreo se escribe Hakam, no se limita a un solo tipo de personas. Al evolucionar el concepto de sabiduría, también evolucionó el perfil de quien lo encarnaba. Entonces, el primero que vimos, el artesano y el técnico, que es el origen práctico. En las etapas más antiguas, el sabio es el maestro en un oficio. No es un filósofo, sino alguien que posee una destreza manual o técnica excepcional. El sabio es el tejedor, el orfebre, el arquitecto, como los que construyeron el tabernáculo en el templo de Salomón. También lo representa el marinero experimentado o el estratega militar. Su sabiduría se demuestra en que su trabajo funciona y resiste la realidad. El primer imagen que tenemos es sabio, de origen práctico. De ahí tenemos un sabio intelectual, que es el consejero de la corte o el administrador. A medida que Israel se organiza como reino, especialmente desde la época de Salomón, surge una clase oficial de sabios. Aquí el sabio representa al político, al diplomático o al escriba real. Eran los intelectuales de la época fuertemente influenciados por las escuelas de sabios de Egipto y Mesopotamia. Su función era política y educativa, aconsejar al rey, administrar el Estado, dominar el arte de la diplomacia, educar a los jóvenes de la alta sociedad para que se conviertan en líderes responsables. Que lo analiza mucho Whitbread. Y un sabio de sabiduría popular. Tenemos al anciano del clan y al padre de familia. Fuera de la corte del rey, en la vida cotidiana de las aldeas, el sabio está presentado por los ancianos de la comunidad, los sekenim y los padres de familia. Son los guardianes de la experiencia acumulada por generaciones. Su sabiduría no viene de los libros, sino de la observación de la vida, la agricultura, las relaciones humanas y las consecuencias de las acciones. En el libro de Proverbios, el sabio adopta constantemente la voz de un padre o una madre que instruye a su hijo para librarlo de los peligros de la vida. Y por último tenemos el buscador sufriente y el crítico, la sabiduría en crisis. Cuando el optimismo de la vida diaria choca con el dolor inexplicable, surge una figura del sabio mucho más profunda y encarnada perfectamente en Job y en Coelet, el predicador de Eclesiastés.
Aquí el sabio ya no es el que tiene todas las respuestas automáticas o los refranes populares. El sabio representa al pensador crítico, el que se atreve a dudar, el que experimenta la crisis de fe y busca honestamente la verdad a pesar del sufrimiento. Es sabio porque reconoce los límites del conocimiento humano ante el misterio de Dios. Entonces, ahora en la Biblia vamos a encontrar estos 4 tipos de sabios. El sabio artesano, el sabio consejero, el sabio anciano y el buscador sufriente. Entonces, quien tiene su Biblia a la mano va buscando uno por uno y lo vamos compartiendo. El sabio artesano está en Éxodos 35, del 30 al 35. El consejero en Génesis 41, del 33 al 40. El anciano en 2 de Samuel 14 y el buscador sufriente en Job 28, del 12 al 13 y nos saltamos al 28. Si alguien tiene por ahí sus Biblias para que nos ayude, para que veamos en la Biblia cada tipo de sabio. Y también va creciendo, ¿no? Primero era alguien práctico, después alguien un poco más pensante, después alguien de tradición y al final alguien que se cuestiona, ¿no? Como en Job, el buscador sufriente. Entonces, si alguien tiene Éxodo para que nos ayude leyendo la Biblia. ¿No? ¿Puedo leer? La señora Germina creo que estaba leyendo, pero tenía el micrófono apagado. Ah, ya. A ver, Ya, entonces, sí. Moisés dijo entonces a los hijos de Israel: miren, Yahvé ha designado a Betsabé, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de saber, de inteligencia, de ciencia y de capacidad en toda clase de trabajo, para crear obras de arte. Este hombre sabe trabajar oro, plata y bronce, y tallar tanto las piedras preciosas como la madera. Es entendido en toda clase de trabajos. A él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, Yahvé les ha infundido el don de enseñar. Les ha llenado de habilidad para toda clase de labores de artesanos o artistas, para bordar la púrpura violeta y escarlata, el carmesí y el lino fino, y para todo tipo de tejido. Son muy capaces para ejecutar toda clase de trabajos y obras de arte. Muchas gracias. Ajá. Según la traducción, por ejemplo, yo en el versículo 31 tengo que les ha llenado del Espíritu de Dios, sabiduría, prudencia y de habilidad para toda clase de tareas. Ahí está la sabiduría de los artesanos, que son excelentes en su profesión. Entonces, ¿quién tiene Génesis 41 para leer al consejero? ¿Ya puedo leer? Sí, señora Lila. Ahora pues aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto. Que nombre además intendentes en todo el país que recauden la quinta parte de la cosecha durante estos 7 años de abundancia. Recogerán los víveres de estos 7 años buenos y almacenarán el grano en las ciudades donde lo guardarán, bajo la autoridad de Faraón. De esta manera quedarán reservas para los 7 años de escasez
que vendrán, y así el pueblo no morirá de hambre. José, primer ministro. A Faraón y a sus servidores les agradó el discurso de José. Y dijo Faraón a sus oficiales: ¿dónde encontraremos un hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Te pongo al frente de toda mi casa, todo mi pueblo obedecerá tus órdenes y ocuparás el segundo lugar en Egipto. ¿Hasta el 42? No, hasta el Sí, hasta el 40 40. nomás, ¿no? Sí, Hasta ahí está bien, gracias. Ya, ahí está Entonces, este es el segundo sabio, el consejero, pero también el administrador. ¿Quién es el sabio que nombra aquí en la Biblia? José. José ha tenido la sabiduría del Señor y a él le confía el faraón que administre sus bienes. Ya, ese es el segundo sabio. Y el tercero encontramos en 2 de Samuel 14, al anciano. Ya. Ya, de este aquí no lo vamos a leer todo porque es largo, pero voy a leer los 3 primeros versículos. Cuando Joab, hijo de Zeruya, comprendió que el corazón del rey estaba de parte de Absalón, mandó de fuera a Tecoa y trajera de allí una mujer inteligente. Le dijo: haz duelo, ponte ropas de luto, no te perfumes y compórtate como una mujer que hace duelo por un muerto hace muchos días. La mujer de Teocá que habla este pasaje es una anciana del pueblo, una persona que es muy bien vista. Por eso Joab la manda a buscar, porque la sabiduría que ella tiene o los años que ella tiene hacen que cuando ella le habla al rey a su favor por lo que le está pidiendo más adelante, que era que regresen a Absalón, se lo cumple al rey. Entonces ella es una anciana y ella cumple el tercer sabio. Ya a una persona que ha acumulado años y ha acumulado la sabiduría. Ya, la cuarta, el buscador sufriente, en Job 28. ¿Alguien tiene Job 28? Del 12 al 13, 2 versículos y nos saltamos al último, al 28 mismo. Ya, 12 al 13. Pero la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Dónde se hallará la inteligencia? Ignora el hombre su camino, no lo encuentra en la tierra de los vivos. Mira, el temor del Señor es la sabiduría, y huir del mal es la inteligencia. Gracias. Y ese es el último sabio, el buscador sufriente, en Job, que se pregunta de dónde viene la sabiduría, y al final de ese versículo, del 28, él reconoce que la sabiduría viene de Dios. Entonces ahí tenemos los 4 ejemplos de la Biblia misma. Ya, ¿y quién no es un sabio? Para entender bien el sabio israelita hay que contrastarlo con sus contemporáneos. El sabio no es el sacerdote que se encarga del culto, los sacrificios y la ley. Y no es el profeta que recibe revelaciones directas y palabras extácticas de Dios. Así dice el Señor. El sabio representa al ser humano que usa la observación, la razón, la experiencia y el sentido común impregnados de fe para descubrir cómo vivir correctamente en el mundo que Dios creó. ¿Ya? Todos podemos ser sabios, no es algo de títulos, no es algo de inteligencia, es reconocer, usar todo lo que Dios nos ha dado, nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra experiencia de vida, un sentido común dentro de la fe para vivir correctamente en el mundo que Dios nos dio.
¿Ya? Entonces, ya viendo todo esto sobre la sabiduría en el pueblo de Israel, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O ya comenzamos con los libros de la sabiduría? Los sapienciales. Bueno, si no hay dudas, el primer libro que vamos a ver va a ser Proverbios. Y hay que entender Proverbios no como frases individuales, sino como un bloque de un todo. Entonces vamos a ver cómo, si alguien tiene ahí a su Biblia o si alguien ha leído Proverbios, puede abrirlo para que lo tenga a la mano. Proverbios. Ya. ¿De dónde viene Proverbios? Si nosotros comenzamos a leer la primera página, dice Proverbios de Salomón, hijo de David. Entonces, ese es el primer nombre que tiene la Biblia y así se lo ha traducido como Mishei Salomón, que se traduce literalmente como Proverbios de Salomón. La palabra mashal, proverbio, implica tomar una verdad profunda y colocarla al lado de una situación cotidiana para comparar y aprender. Se dice que el autor es Salomón por cómo empieza el libro. Y se la atribuye los primeros libros, el 1, el 10 y el 25. Pero también hay 3 autores más que dentro de los proverbios se nombran. Uno son los sabios, que son anónimos, que se mencionan en los dichos de los sabios en el capítulo 22 y en el 24. Los hombres de Ezequías en el capítulo 25, que menciona copistas del rey Ezequías en los años 250 después de Salomón. Agur y el rey Lemuel, que son autores no israelitas, posiblemente la religión de Masa en Arabia, cuyos dichos cierran el libro en los capítulos 30 y 31, demostrando el carácter universal de la sabiduría. 4 autores: Salomón, los sabios anónimos, los hombres de Ezequías y Agur y el rey Lemuel. Se ha dicho que como es un libro de recopilaciones, no hay una fecha exacta de creación, sino más bien hay una relativa entre el siglo IV al siglo II. ¿Cuál es el propósito del libro? La búsqueda de la sabiduría. Proverbios, ya vimos que la sabiduría en la antigua Israel no es conocer algo, sino más bien llevar ese conocimiento a una vida dentro de mi vida de fe, a la vida que Dios me ha dado. Entonces, en esta búsqueda de sabiduría en los proverbios tenemos 3 tipos de sabiduría. La primera es la sabiduría práctica, que son las sentencias, exhortaciones e instrucciones del sabio al aprendiz. Es una disposición interior y una escucha atenta. La sabiduría ética es la conducta antisocial rechazada, no solamente por el orden social, sino también porque destruye a su ejecutor. Y una sabiduría teológica, que es el temor del Señor. Una sabiduría genuina, una disposición interior. Se trata de buscar el momento oportuno para desplegar la acción adecuada en el marco del orden creado y mantenido por Yahvé. Se insta al hombre a dar todo lo que tiene por adquirir sabiduría, caminando a dejar de ser un esfuerzo del hombre para convertirse en una criatura de Dios. En Proverbios también vamos a ver esa sabiduría que va creciendo, que pueden ser consejos, pero después yo no solamente pienso en mí, sino también en la sociedad y en lo que hago o no hago, cómo influye, y termina con que la sabiduría no es solamente algo exterior y algo de obedecer, sino es una disposición interior, un conocer a Dios, un estar atento a lo que Él me está enseñando para mi vida. Entonces, vamos a ver el libro de Proverbios como un bloque de 4 diferentes lecciones. Vimos que al principio, en las primeras diapositivas, uno de los conceptos era que la sabiduría era el arte de navegar la vida. Entonces, en los proverbios vamos a encontrar estas 4 secciones donde nos van enseñando diferentes cosas. En la primera parte
en los primeros libros de Proverbios, vamos a ver el mapa de la navegación y el punto de partida. ¿Qué me va a enseñar este primer bloque? Comprender, del 1 al 9 sería, comprender qué es la sabiduría para el autor y cuál es el motor para adquirirla. La palabra clave aquí es Jokmah, que es sabio, ¿no? La sabiduría. Explica al grupo que en la mentalidad hebrea la sabiduría no es acumular títulos universitarios, sino la habilidad técnica para que la vida funcione. De ahí nos vamos al siguiente bloque que nos enseña Proverbios. Dos voces en la calle, la toma de decisiones. Entre los Proverbios 9, del 1 al 6 y 9, del 3 al 18, vamos a aprender a identificar las influencias y voces que guían nuestras decisiones diarias. Aquí se va a nombrar la señora sabiduría, que nosotros vimos en los autores anteriores, nombra a la sabiduría como si fuera una voz de Dios. Entonces, la señora sabiduría, que construye una casa sólida, 7 columnas, prepara un banquete nutritivo y ofrece madurez y vida, requiere un esfuerzo y proceso. Mientras que la señora necedad, en los versículos 3 y 18, es alborotadora, perezosa y ofrece aguas hurtadas, que es el placer rápido, secreto y fácil. Promete diversión, pero su casa lleva a la muerte. El tercer bloque de Proverbios nos va a dar una lección sobre el poder de la lengua y las relaciones, en los Proverbios 12, 16 y 18. El objetivo va a ser evaluar el impacto de nuestras palabras en la comunidad y en la familia. Vimos que el sabio domina el arte de hablar en el momento adecuado. Y por último, vamos a ver que para los hebreos también, para los israelitas, para el pueblo judío, la sabiduría también va en el mercado, que es el lugar de trabajo y el dinero. Entonces, en los Proverbios 6 al 11 y al 22, vamos a ver que se desarrolla una ética de trabajo saludable y una administración financiera sabia. El libro condena la pereza usando la famosa metáfora de la hormiga, pero también advierte contra la codicia y el peligro de las deudas mal manejadas. En el Proverbios 22 encontramos, el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces así nosotros no vemos el libro de Proverbios como consejos individuales, sino que encontramos como un tema específico en diferentes bloques. Entonces, si nosotros nos ponemos a leer del 1 al 9, vamos a encontrar o podemos meditar acerca de la navegación de la sabiduría y cuál es el punto inicial de esa sabiduría. Y así sucesivamente con los otros bloques. Entonces, más adelante, quien desee profundizar en el libro de Proverbios puede descargar esta plantilla o volver a ver el video para tener sus propias meditaciones acerca de estos bloques, ¿no? ¿Qué me quiere decir a mí? Porque al finalizar, leer la Biblia es la palabra de Dios y lo que quiere decirme a mí para mi vida, ¿no? Y vamos a profundizar un poco en el poder de la lengua y las relaciones, que vamos a ver aquí. Entonces, tenemos 3 pasajes. El pasaje, sí. Hermanita, voy a salir ahorita que me están llamando de emergencia y ahí entro enseguida. Ya, no hay problema. Ya, hermanita. Entonces, en el Proverbio 16, 28, ¿qué nos dice? Nos dice, el tramposo provoca peleas, el chismoso divide a los amigos. Entonces, un proverbio donde está el chisme y la murmuración como lenguaje, el poder de la lengua, que el daño que causa es que separa a los mejores amigos. Tenemos en Proverbios 18:13. Dice, quien responde antes de escuchar queda avergonzado como un necio. Es la respuesta impulsiva, el poder de mis palabras, y el daño que causa es la necedad y la vergüenza de responder antes de escuchar. Y el último poder del lenguaje que vamos a ver va a estar en Proverbios 26, 28. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. El que miente odia al que ofende, lo echa abajo con palabras suaves.
A ver otra vez, yo tengo otra traducción. Si es 26, 28, ¿no? Sí, 26, 28. El que miente odia al que ofende, lo echa abajo con palabras suaves. Ya, ahí, el que miente odia al que ofende. ¿Qué traducción tiene, disculpe? Es la latinoamericana. Ya. Si es posible tratar de, como estamos estudiando Biblia, buscar Biblia, de estudio serían. Sí, sí. Profesora, Ajá, en la mía dice, quien habla falsedad odia y al que hiere la boca adulará, hace caer. Ajá, entonces ya también desde las nuevas versiones también están haciendo esas correcciones de palabras o del lenguaje de contexto, por ejemplo, porque en las antiguas versiones de Biblias como que la traducción es literal y no se entiende. Entonces, o usan palabras del español, pero del español de otros países, y eso también hace como que la traducción no se vea como que muy bien. La Biblia de Jerusalén es muy recomendada, también es fácil de adquirir. Otra que es de estudio es la Biblia la Didache. Entonces, en este de Proverbios 26, 28, que dice, el que miente, la lengua mentirosa odia al que está mintiendo. Y que adula con palabras dulces, dice, hasta conducirlo en la ruina. Entonces, la lisonja y la adulación falsa nos habla es el consejo de Proverbios. Y el daño que causa es preparar una red para los pies del otro. Entonces, así vamos encontrando en estos diferentes bloques y estos diferentes proverbios un bloque de un tema específico que nos va a ayudar a lo que nos enseña la escuela sapiencial, el arte de navegar la vida. Esa es la sabiduría, conocer en Dios, en mi corazón, cómo ir navegando a la realidad que Él me va poniendo, ¿no? Seguimos con el libro de Job. Si podemos ver aquí, o quien ya tiene una idea o una imagen, Job muestra la sabiduría sufriente o muestra al sabio buscador sufriente, que en la Biblia solamente lo encontramos en dos libros, en Eclesiastés y en Job. Entonces, ¿qué se dice del libro de Job? Job tiene una raíz hebrea que es Job, pero que al momento de la traducción, la raíz de la palabra no lo toma como un nombre, sino más bien como puede ser el perseguido o el que se vuelve a Dios. No es un nombre así en específico, sino como la pronunciación de la palabra, ¿ya? Y nosotros lo hemos tomado como un nombre. Eso es lo primero que debemos de conocer de Job. Que lo tomamos como el nombre del personaje, pero que en hebreo, en la raíz, que puede significar el perseguido o el que se vuelve a Dios. Ya, según el contexto que se cuenta la historia de Job, que él tiene ganado, que él tiene unas riquezas que no menciona la ley de Moisés, no hay ningún rey, ningún sacerdote, se dice que más o menos la historia encaja en la época de Abraham, Isaac y Jacob, entre el 2000 y el 1800 antes de Cristo, y que actúa como el sacerdote de su propia familia. Job vive en la tierra de Ur. Y el autor de Job no se lo ha como descubierto. El autor de Job prefirió mantenerse en el anonimato absoluto y al no firmar la obra logró algo brillante. Que Job no fuera visto como la historia de un hombre específico, con un autor específico, sino como el espejo de cualquier ser humano, de cualquier época que clama al cielo buscando respuestas en medio del dolor. ¿Cuál es el propósito y el contenido del libro de Job? En los primeros capítulos, no sé si Job está primero o antes de... Busquemos Job para tenerlos aquí.
En los primeros capítulos se muestra a Job como un ejemplo de hombre sabio, un ejemplo de un seguidor del Señor, un ejemplo de un hombre justo a los ojos de Dios. Entonces Job retrata en los primeros capítulos la honradez desinteresada. Luego, en el diálogo que tiene con sus tres amigos, está el destino del malvado y la justicia de Dios. También encontramos el misterio de Dios y la religiosidad verdadera. Continuamos en el culmen del libro de Job, la verdadera sabiduría, que la acabamos de leer en el capítulo. ¿En qué capítulo leímos la sabiduría? En el 28-28. Eso tiene que anotar. La verdadera sabiduría está en el capítulo 28-28. Entonces dijo el ser humano, temer al Señor es sabiduría, apartarse del mal es prudencia. Ese es el concepto que tiene Job en sabiduría, la verdadera sabiduría. Él hace todo un poema acerca de dónde encontrar la sabiduría. Y él finaliza el poema diciendo que la sabiduría está en el temor del Señor. Y cuando nosotros hablamos en la Biblia o dentro de los dones del Espíritu, el temor del Señor no es un miedo. El temor se traduce como un respeto, como algo más profundo, como seguir a Dios, ¿no? El temor del Señor. Como que lo que yo hago, si ofende al Dios, el miedo ese de ofenderlo, ¿no? Entonces, subrayaron en el 28-28 la verdadera sabiduría que se encuentra en Job. Y la última, la libertad de Dios. Si alguien se ha leído Job o ha escuchado la historia, Job tiene todo y está bien en los ojos de Dios. Pero la historia de Job también rompe el concepto de retribución. Para los israelitas o para el pueblo judío, ser bueno es que me vaya bien, o seguir a Dios es que me vaya bien. Entonces, si a mí me va mal es porque yo he pecado y porque ya no estoy bien visto a los ojos de Dios. Entonces, Job rompe ese paradigma de que Dios es más que justicia. Por eso, al final, el propósito del libro de Job es la libertad de Dios, que Dios no se encasille en que es justicia, sino que es mucho más que justicia. Y eso se ve en el transcurso de la historia de Job. Podemos verlo. A ver, ya notamos en el 28-28 la verdadera sabiduría. Y en el final, déjenme ver en qué versículo encuentro. En el 42. A ver, el capítulo 42. Del 7 al 17. En el epílogo, al finalizar del libro, vemos que los amigos no tenían razón, ya no aparecen en la escena. Primero están los personajes del libro de Job. Primero son Job, los tres amigos, la esposa, el diablo y el Señor. Entonces los cinco están dentro de la historia, pero al finalizar ya el diablo no está y los amigos tampoco. Entonces es como un diálogo entre Dios y Job donde nos da a entender, o nosotros en la meditación podemos ver que Dios no es solamente para los buenos, sino para todos. No sé si es un dicho o es un proverbio que llueve sobre buenos y malos. Y también en la libertad de Dios se puede ver que él le comenta que Job ha hablado con verdad, que nunca habló mal del Señor durante todo el libro. O sea, él tiene poemas donde dice, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto en el seno de mi madre, mejor me hubiera gustado en medio del tierra. Pero al final, después de todas las bendiciones de Dios, nosotros podemos ver que
dentro de los poemas de Job, él nunca maldice a Dios, ni tampoco está contra él. Entonces, eso podemos encontrarlo en las primeras partes, en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el capítulo 2:10, donde dice, la esposa le dice que todavía persiste en su honradez, maldice a Dios y muérete. Y él le contesta, hablas como una necia. Si aceptamos a Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Y esa es una de las partes que al final hace que Dios también reconozca a Job como un verdadero hombre de Dios. Entonces, quien tiene su Biblia en la mano y en alguna vez, pese al poema donde le reclama todo al Señor, nunca habla mal de él. Entonces, ahí encuentran en el 2:10. En el 2:10 encontramos que Job no solamente dice que los bienes vienen del Señor, pero si también vienen los males, ¿por qué no aceptarlo? ¿No? Y ahí también dice que a pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Ya, preguntas acerca del libro de Job. Nada. Bueno, yo tengo hasta ahí, pero vamos a colocarle aquí estas partes. La honradez desinteresa, vamos a colocarle los, ¿cómo se llama? Las citas bíblicas, para que ustedes más adelante puedan buscarlos. Entonces, la honradez desinteresada lo encontramos en Job 1:1. Alguien tiene abierto el micrófono. La señora Lilian. Ya. Entonces, vamos, les voy colocando las citas bíblicas y ustedes la van buscando. Tres, 6. Siete, 9. Y aquí está el 3, 6. 7, 9. Y también el 10, 12. Y lo bueno del libro de Job, bueno, no es que sea bueno, es como parte de la estructura del libro, es que no es solamente narrativa, sino que también incluye poemas, que es como los amigos, como él se expresan contra Dios o contra la desgracia que ha pasado Job. Sí, sí. Cuarenta, del 9 al 13. Esto lo encontramos en el 28, 28. Pero la verdadera sabiduría tiene un camino. En el 28 al 28, Job lo reconoce que la sabiduría es el Señor, pero dentro del mismo capítulo 28, él empieza un recorrido de dónde puede estar la sabiduría. Entonces pongamos todo. Viene desde el 28.
Desde el 12. Desde el 12 hasta el 28. Donde Job se pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría? La libertad de Dios está en el último capítulo, en el 42. Del 7 del 42. Del 7 al 17. Ya. Entonces, este es el camino del libro de Job y las lecciones que nos van a enseñar. Si leen todo el libro, ustedes pueden ver que de los tres amigos, al finalizar, Dios se opone a lo que ellos dicen, porque ellos le echan la culpa a Job de que él ha obrado mal, que él ha hablado mal de Dios, que ha hecho cosas malas y por eso él es lo que es. Y también le dicen que lo que está pasando. Y también le dicen que se queje contra Dios. ¿Por qué no vas contra el Señor? Entonces, al finalizar, Dios les manda a ellos a que hagan una ofrenda por todo lo que han hecho. Y a Job, que interviene por ellos para que no les haga ningún mal, el Señor le multiplica todo lo que tiene. Aparte de lo que le da, se lo multiplica. Ya. Entonces, esos son los textos que nos van a acompañar en el camino de Job. Y en la sabiduría que acabamos de ver ahora. No sé si alguien tiene preguntas. Hoy nos vamos a ir tempranito. Y animarlos a que sigan el camino de la Biblia. Estos libros son cortos. Son cortos y si estamos o sea, si los leemos así en bloques, ya no de corrido, sino con una estructura fija, los entendemos un poco mejor. Y podemos también llevarlos a la meditación. Benedicto XVI, ya en la próxima clase vamos a ingresar un poco de comentarios de papas, porque los utilizan mucho los libros de sabiduría. Entonces, si no hay preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. Entonces ya vimos el camino de un concepto de sabiduría en la antigüedad, en el libro para el pueblo, lo que la Biblia va recorriendo la sabiduría a través de los caminos, a través del tiempo, y también cómo nos invita a nosotros a la misma sabiduría, ¿no? A saber navegar la vida, saber estar junto a Dios, junto a las cosas que se nos presentan, y tomar las decisiones correctas, ¿no? Como decía alguien que pueda tomar bien mis decisiones. ¿No? Todos podemos ser sabios. No es un título que nos dan un diploma, sino una experiencia de corazón. Es un acercarme al Señor, tener ese temor, saberlo reconocer, su presencia, su poder, y poner en mis manos lo que Él me ha dado, ¿no? Poner en Él, ¿no? Poner en Él, confiar en Él. Las herramientas, las cosas que me ha dado al finalizar son de Él, ¿no? Entonces, que a todos nosotros invitarlos a la sabiduría en sus propias vidas. Y como los primeros sabios en el libro de sabiduría, que son lecciones de un joven a un adulto, que nosotros también, de la experiencia que hemos tenido en la vida, también sean consejos para los que nos rodean o por los que están detrás de nosotros, ¿no? Compartir también esa sabiduría. Eso también es de sabios, ¿no? Compartir lo que nosotros tenemos. Listo.
Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? No. Bueno, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Tenemos 2 encuentros más. El último, bueno, Eclesiastés es un libro un poco mucho, pero trataremos de que en el último encuentro explicar un poco cómo va a ser el examen, ¿no? Porque nosotros terminamos el 30 terminamos el 30 de junio y el examen está programado para el sábado 4 de agosto. Va a ser igual como todos los exámenes, opción múltiple, un Google Form, va a estar abierto durante el día y respetar eso, ¿no? Y ¿Hasta agosto? el 4 de julio. Ah. El 4 de julio nos toca el examen. Bueno, muchas gracias por todo, que descansen bien. Entonces vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque sabemos que cuando 2 o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, que lo que podamos haber aprendido o adquirido el día de hoy se haga vida en nuestra vida, que podamos escuchar tus consejos, que podamos ser ese sabio que guarda silencio, que comparta la palabra cuando sea adecuado, que pueda dar consejo a quien lo necesite, que pueda escuchar, Señor, tus palabras, que pueda ver en nuestra propia realidad tu mano y que podamos tomar las decisiones correctas que al finalizar lleven a nuestra vida la santidad. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la inteligencia, por los dones que nos puedes regalar, que los ponemos en tus manos, Señor, estén siempre a tu servicio, que estemos también atentos a la escucha y las misiones que tú nos des. Que nos dejes descanso para que podamos seguir con nuestras actividades diarias, que podamos ser luz y sal del mundo, que podamos llevarte a los demás, no solamente con palabras, sino con nuestros actos, nuestras acciones de amor, con nuestra alegría, con nuestra paz, con nuestra paciencia, con nuestro amor. Que el Señor nos dé un buen descanso, que nuestra Santísima Madre también interceda por nosotros, que ella, primera sabia, que guardaba en silencio lo que no entendía y que todo lo que nos han enseñado de ella siempre ha sido servicio y amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Manuel González, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Con Dios. Muchas gracias. Las clases están subidas. Nos vemos. Voy a parar aquí.